Todo estaba listo para la boda, pero cuando las campanas sonaron, la novia había desaparecido. ¿Huyó por miedo o por amor? En el pequeño pueblo andaluz de Almonte, donde las campanas de la iglesia aún marcan el ritmo de la vida cotidiana y todos se conocen por nombre y apellido, el día de la boda de Antonia Ruiz y Miguel Morente debía ser una celebración inolvidable. Y lo fue. Pero no por las razones que nadie esperaba. La iglesia estaba decorada con bugambillas rosas y cintas blancas. Los vecinos murmuraban emocionados mientras tomaban asiento, admirando la elegancia del evento. Miguel, vestido de traje gris marengo, sudaba no solo por el calor de julio, sino por los nervios de la espera. Tranquilo, hermano. Seguro que se está terminando de arreglar, le susurró Estela, su hermana mayor, sentada en la primera fila. Pero el reloj marcó la 1, luego la 1:15, luego la 1:30. La madre de Antonia, doña Rosario, caminaba de un lado a otro, hablando por teléfono, sin lograr localizar a su hija. Nadie sabía nada. El chofer que debía recogerla del hotel rural aseguró que había llegado a la habitación, pero al llamar a la puerta, no contestó. Antonia no está, gritó una de las primas, pálida como el mármol. El murmullo de la iglesia se convirtió en un zumbido inquieto. Miguel salió corriendo, aún con el ramo en la mano. Antonia no era una joven cualquiera. Hija única de un ganadero viudo, había crecido con una fuerte personalidad, pero en los últimos meses, algo en su mirada había cambiado. Sonreía, sí, pero con los ojos ausentes. Muchos pensaban que era estrés por la boda, otros creían que había algo más. Lo que nadie sabía era que, semanas antes del compromiso con Miguel, Antonia había vuelto a recibir un mensaje de alguien a quien había intentado olvidar. Iván, el hombre que había sido cuñado de Miguel, exmarido de Estela. Iván era el tema prohibido en la familia. Había desaparecido años atrás después de un divorcio escandaloso. Según los rumores, había tenido problemas con el juego, deudas, y se había ido a Barcelona sin despedirse de nadie. Nadie esperaba que regresara. Y mucho menos, que volviera por Antonia. Lo que sucedió aquella mañana antes de la boda fue simple y devastador. Antonia dejó una nota escrita a mano sobre la mesilla del hotel. Perdóname, Miguel. Pero no puedo casarme contigo sabiendo que mi corazón ya pertenece a otra persona. No quiero mentirte ni empezar una vida con un secreto tan grande. Sé que te romperé el alma, pero prefiero la verdad ahora que una mentira para siempre. Cuida de tu madre. Y de ti. Antonia. Miguel, al leerla horas después, sintió que el aire se le escapaba del pecho. ¿Con quién se ha ido? ¿Con quién? Gritaba fuera de sí. Estela se quedó helada. Sabía la respuesta. Lo presentía. Mientras el pueblo se sumía en un escándalo lleno de chismes y vergüenza, Antonia e Iván tomaban un tren hacia el norte. Nadie lo supo entonces, pero la pareja había planeado la huida en silencio, entre cartas escondidas, mensajes en móviles de prepago, y un deseo común de escapar del juicio ajeno. ¿Estás segura? Le preguntó Iván, mientras el tren salía de Sevilla. No. Pero estoy viva. Y eso, por primera vez en mucho tiempo, me basta. Los hilos invisibles del pasado. El tren avanzaba rápido hacia el norte. Mientras la llanura andaluza quedaba atrás, Antonia apoyó la frente contra el cristal. El paisaje se desdibujaba como sus pensamientos. Iván, a su lado, no decía nada. Sujetaba su mochila con fuerza, como si en cualquier momento todo pudiera romperse. No he dormido nada esta noche, confesó ella sin mirarlo. Yo tampoco. Pero no por miedo, respondió Iván, sino por culpa. De Miguel. De Estela. De todo. Antonia cerró los ojos. Durante años había mantenido enterrado aquel recuerdo que la marcó. Lo que ocurrió entre ella e Iván no fue una aventura caprichosa. Había nacido de una soledad compartida, cuando Estela y él ya no se hablaban y Antonia era la única que lo escuchaba. En una noche de tormenta, todo cambió. 2 años antes. Era otoño en Almonte. Iván había regresado momentáneamente al pueblo por la muerte de su padre. Estela no fue al entierro. El resentimiento entre ellos era una pared insalvable. Antonia fue la única que acudió al cementerio en nombre de la familia. Se encontraron bajo la lluvia, con las manos frías y el alma rota. Gracias por venir, murmuró Iván. No esperaba a nadie. No deberías haber venido solo. Pasaron la noche en silencio, bebiendo vino barato en la antigua bodega del padre de Iván. Entre confesiones, lágrimas y una guitarra desafinada, se besaron.
Fue una sola vez. Pero lo suficiente para no poder olvidarse jamás. De regreso al presente, en el vagón del tren, Antonia se estremeció. ¿Y si he cometido un error? Preguntó de pronto. Ya no hay marcha atrás, Antonia. Lo único que podemos hacer es no volver a mentirnos, dijo Iván con voz baja. Ella lo miró. Había envejecido. Tenía ojeras, barba de días, el rostro marcado por la vida. Pero sus ojos seguían siendo los mismos, intensos, inseguros y vivos. Mientras tanto, en Almonte, la humillación pública se volvía insoportable. Miguel no podía salir de casa sin que lo miraran con compasión, o peor aún, con burla. Te dejó plantado por un tipo que fue mi marido. ¿Cómo se puede tener tanto desprecio? Sollozaba Estela, llena de rabia. Pero lo que nadie sabía era que Estela también guardaba un secreto. Años antes, cuando su matrimonio con Iván comenzó a tambalearse, fue ella quien le fue infiel primero. Fue un impulso, una venganza contra el abandono emocional que sentía. Y cuando Iván se enteró, se marchó sin mirar atrás. Ahora, el retorno de su ex, llevándose consigo a su cuñada, despertaba en Estela una mezcla de dolor y culpa que no podía compartir con nadie. Una noche, Miguel fue al viejo molino del abuelo, un lugar al que no regresaba desde niño. Llevaba consigo la carta que Antonia le dejó. La había leído 1000 veces, pero solo ahora comprendía su profundidad. Prefiero la verdad ahora que una mentira para siempre. ¿Y si me hizo un favor? Dijo en voz alta, como hablándole a los olivos que lo rodeaban. ¿Y si lo que me dolía no era perderla, sino no entender por qué? Se sentó en el suelo, mirando al cielo estrellado. No sentía odio. Senza vocio. Y en ese vacío, algo nuevo empezó a formarse, el deseo de comprender, de rehacerse. Tal vez de perdonar. Antonia e Iván llegaron a León. Se alojaron en una pensión modesta. Sin teléfonos. Sin redes. Solo ellos y el silencio incómodo que la libertad les dejaba. ¿Tú crees que esto es amor o culpa? Le preguntó Antonia, mientras se acostaban en la cama estrecha. Iván no respondió enseguida. Quizás sea las dos cosas. Pero lo que siento, no ha cambiado. Lo que nos une no es solo lo que hicimos, sino lo que aún no somos. Antonia lo miró. Y por primera vez, no sintió miedo, sino la necesidad de cerrar heridas. De no huir más. Ni de sí misma, ni del pasado. La verdad tiene precio. La vida en León no era fácil, pero para Antonia e Iván, la distancia del pueblo y sus juicios era una forma de respirar. A diario caminaban por calles empedradas, comían en tabernas modestas y evitaban hablar del pasado. Era un pacto tácito, mientras menos miraran atrás, menos dolería. Pero el pasado no se deja encerrar. Una mañana, mientras Iván compraba pan, Antonia entró en una pequeña librería del barrio húmedo. El olor a papel viejo le trajo una calma extraña. Comenzó a hojear un libro de poemas, cuando una voz familiar la paralizó. No esperaba encontrarte tan lejos de casa. Antonia se giró lentamente. Lucía, su amiga de la infancia, la miraba con una mezcla de pena y sorpresa. ¿Qué haces aquí?, murmuró Antonia, con la voz quebrada. Trabajo en la universidad desde hace 6 meses. Vi tu rostro en una historia de Facebook. No podía creerlo. Pensé que te habían secuestrado. Lucía no era una chismosa cualquiera. Era alguien que conocía demasiado. Fue quien le presentó a Miguel. Fue testigo de su historia desde el principio. ¿Te escapaste con él?, preguntó en voz baja, como si el aire no bastara. Antonia Asensio. No podía seguir mintiendo. A nadie. Ni a mí. Lucía no juzgó, pero sus ojos decían más que 1000 palabras. Antes de marcharse, le dejó algo, una carta de doña Rosario, su madre, enviada a la dirección de Lucía por si la encontraba. Hija mía, si estás viva, solo dime que estás bien. No te pido explicaciones. Solo necesito saber si alguna parte de ti sigue siendo mía. Tu padre murió con secretos. No cometas su error. No desaparezcas como él. Antonia apretó el papel contra su pecho. ¿Secretos? ¿Qué sabía su madre que ella no? En Almonte, Miguel volvió a su taller de cerámica, una pasión que había abandonado al asumir la gestión de la finca familiar. Allí, entre arcilla y barro, encontró una forma de expulsar el dolor. Una mañana, Estela llegó sin avisar. Traía una caja de fotografías antiguas.
Y una verdad que le pesaba en el alma. Hay algo que necesitas saber, dijo con la mirada baja. Lo que ocurrió entre Iván y Antonia no fue traición. Fue inevitable. Miguel frunció el ceño. ¿A qué te refieres? Estella tragó saliva. Sacó una carta vieja, escrita a mano. Antes de que Iván y yo nos casáramos, él y Antonia ya se conocían. Se escribían. Se gustaban. Pero cuando papá se enteró, lo separó todo. Quiso que Iván se casara conmigo para limpiar su imagen. Y yo lo acepté, aún sabiendo que no me amaba. Miguel quedó helado. Entonces, Antonia no robó a nadie. Solo siguió lo que nunca debió haber sido interrumpido. Esa noche, Miguel no durmió. Miraba el techo, sintiendo cómo el odio se desvanecía, dando paso a una tristeza más profunda. No solo había perdido a una mujer. Había sido parte de una mentira tejida por generaciones. En León, Antonia no pudo más y enfrentó a Iván con la carta de su madre. ¿Qué quiso decir con lo de mi padre? ¿Qué secretos? Iván la miró fijamente. Hay algo que nunca te dije. Cuando tu padre enfermó, me llamó. Me pidió que me alejara de ti. Que no te arrastrara en mi vida sucia. Y me ofreció dinero para desaparecer. Accept. No por él, sino por miedo a no darte la vida que merecías. Antonia se levantó. Estaba temblando. ¿Y si te ibas por dinero? ¿Por qué has vuelto? Porque jamás te olvidé. Porque preferí vivir con la culpa que con la mentira. Y cuando supe que te casabas con Miguel, no pude callar más. Las lágrimas corrieron por el rostro de Antonia. No sabía si odiarlo o abrazarlo. Lo que sentía no era simple amor, era una historia inacabada, marcada por decisiones ajenas, silencios y sacrificios. A los pocos días, recibió otra carta, esta vez del notario de su padre. Era una citación, había un testamento oculto, que solo podía abrirse si Antonia aparecía. Decía, para que la verdad no muera conmigo. Antonia apretó la carta contra su pecho. Por primera vez, no solo era una hija, una novia fugitiva o una mujer dividida entre dos hombres. Era la portadora de una historia enterrada. Y debía desenterrarla. Era una mañana nublada cuando Antonia regresó a Almonte. Lo hizo sin avisar a nadie, con una bufanda cubriéndole el rostro, como si aún llevara consigo el peso de todas las miradas. No había vuelto desde el día en que desapareció antes de su boda. Todo seguía igual, pero también, irreversiblemente distinto. El despacho del notario estaba lleno de papeles antiguos. Don Ramiro, un hombre de manos temblorosas y mirada clara, la esperaba con un sobrelacrado sobre la mesa. Este documento fue redactado por tu padre meses antes de fallecer. Me pidió que no lo abriera hasta que tú misma vinieras a reclamarlo. Antonia lo tomó con manos frías. Al romper el sello, lo primero que cayó fue una foto, una imagen antigua en blanco y negro, donde aparecían su padre, su madre, y otra mujer con un bebé en brazos. Debajo, una carta escrita con tinta azul. Asterisk Antonia. No fui un buen hombre. Ni un buen padre. Pero quiero morir siendo honesto contigo. Esa mujer de la foto se llama Carmen. Y el niño que sostiene, soy yo. No soy el hijo biológico de tus abuelos. Fui adoptado durante la posguerra. Durante años, viví ocultando ese pasado por vergüenza. Por miedo. Pero fue esa misma vergüenza la que me convirtió en un padre duro, lleno de exigencias y silencios. Cuando vi lo que nacía entre tú e Iván, temí que repitieras mi historia, amar desde los márgenes, desde lo prohibido. Por eso lo alejé. No por odio, sino por cobardía. Te pido perdón. Y te dejo esta tierra no solo como herencia, sino como símbolo de que ya no hay nada que esconder. Asterisk. Antonia lloró en silencio. No por rabia. No por tristeza. Sino por todo lo que jamás se dijo. Por la cadena de silencios que tantas veces destruye lo que el amor intenta construir. Esa misma tarde, fue al cementerio. Llevaba flores y una pequeña carta escrita de su puño y letra. La dejó sobre la tumba de su padre y se quedó allí hasta que el sol comenzó a caer. Luego caminó hacia la plaza. Allí estaba Miguel, tomando café solo frente a la fuente. Cuando la vio, no dijo nada. Solo le hizo un gesto para que se sentara. No sabía si me ibas a mirar a la cara, dijo ella. La verdad, no sabía si quería. Pero aquí estoy. Silencio. Profundo. Respetuoso. No me fui por odio. Me fui por miedo.
Y porque entendí que no podía amarte como tú merecías, susurró Antonia. Lo sé. Ahora lo sé. Y aunque dolió, también me liberó. Me ayudó a volver a ser yo. Antonia le sonrió. Había madurado. Había dejado de ser el joven al que todos esperaban ver triunfar. Ahora era un hombre con cicatrices. Y con paz. ¿Y tú? Preguntó él. ¿Encontraste lo que buscabas? Ella respiró hondo. No. Pero encontré lo que necesitaba, saber de dónde vengo, para no volver a huir de quien soy. En la estación del pueblo, Iván la esperaba con una maleta y una rosa roja en la mano. No se abrazaron. No se besaron. Solo se miraron, como quien se reconoce en otro tiempo. ¿Y ahora qué? Preguntó él. Ahora volvemos. Pero despacio. Esta vez, sin escondernos, sin mentir, sin huir. ¿A León? No. A donde podamos construir algo, aunque sea pequeño. Pero verdadero. Un año después, Antonia abrió un pequeño centro cultural en Almonte, en la antigua casa de su abuela. Clases de cerámica, poesía, música. Miguel colaboraba como instructor. Iván vivía en el campo, trabajando con niños en riesgo de exclusión. A veces coincidían. A veces no. Pero ya no dolía. Doña Rosario volvió a sonreír. Estela también encontró consuelo en la maternidad tardía, adoptando una niña con la que tejió un nuevo sentido a su historia. Y el pueblo, con su ritmo lento y sus viejas campanas, aprendió algo importante, que el amor no siempre llega como uno espera, pero cuando llega con verdad, deja huella. Hay silencios que destruyen, y silencios que curan. El de Antonia fue los dos. Pero al final, solo quedó lo que permanece. La verdad, el perdón, y un nuevo comienzo.